Damos gracias al Señor por estar reunidos una vez más. Gracias le damos al Señor por poder estar haciendo el programa desde aquí, desde la última trompeta filial Virrey del Pino. Agradecidos al Señor por poder estar compartiendo con todos ustedes, amados. Como siempre estoy con la compañía de mi esposa, de mi hijo Timoteo. Y bueno, saludamos a todos los hermanos que nos están escuchando. Si usted quiere visitarnos, amado, nosotros pertenecemos a la Iglesia del Señor Jesucristo, ubicada en la calle José Hernández 384, en el barrio El Tambo. Nuestros días de reunión son los días miércoles y los días sábados a las 18 horas y los días domingo a las 10 de la mañana. Le invitamos a que usted pueda acercarse y pueda conocer de esta gracia maravillosa que el Señor nos manifestó, hermanos amados. Gracias le damos al Señor, saludamos a nuestro amado pastor Ramón Encina, a su esposa, a nuestra hermana Ramona, y bueno, y a todos los hermanos que nos escuchan. Gracias le damos al Señor. Le voy a estar dando a mi esposa que nos salude en esta tarde. Gracias al Señor, hermano, por otro día hermoso que el Señor nos da. Pensaba, ¿no?, que decías, nosotros pertenecemos al Señor. Amén, gloria a Dios. Y a esta gracia maravillosa, gloria al Señor, pertenecemos a Él. Amén. Somos sus hijos. Gloria al Señor, gracias Señor, Gloria porque a Dios. Él nos trasladó de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Somos hijos de Dios. Gracias Señor por esta gracia maravillosa, Amén. por este Cristo resucitado que ahora podemos comer de Él, vivir por Él, a través de Él. Él vive su vida a través de nosotros, mejor dicho. Amén. No, gloria al Señor, a través de estos vasos de barro, como siempre decimos, si yo tendría que elegirme, no me elegiría a mí Amén. misma, pero el Señor nos eligió. Aleluya, el Señor nos gloria a escogió. Dios. Gloria al Señor, gracias Señor. Ahora pertenecemos al Señor Jesucristo. Amén, gracias Gloria le a damos Dios, al Señor. aleluya, gracias Jesús. Amén, amado. Vamos a orar al Señor y vamos a comenzar con esta hora de programa. Padre amado, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Jesús. Gracias, Señor, te damos por tu dirección, Señor. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo, Señor, el cual nos guía en todas las cosas, Señor. Amén. Él nos guía a toda Gloria verdad y a Dios. toda Gracias, justicia. Jesús. También te damos gracias por la vida de los hermanos que nos están escuchando. Amén. Que te pedimos, Señor, que tú estés bendiciendo sus vidas, abriendo los ojos de su entendimiento. Gracias, Para que ellos Jesús. puedan comprobar, Señor, cuál es la buena voluntad de Dios agradable y perfecta para sus vidas, Señor. Te agradecemos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, amados hermanos. Vamos a ir al libro de Romanos en este día. Queríamos tocar un tema con mi esposa, que el pastor lo viene hablando, y bueno, ayer la hermana Ramona lo tocaba en la reunión de hermanas, y estuvo muy linda la reunión de hermanas. Yo pude participar allí con las hermanas y estuvo muy linda la comunión que tuvieron las hermanas y sobre todo la palabra que se habló allí. Amén, gloria a Dios. Y en el capítulo 10, para poder entender un poco el contexto, vamos a leer desde el versículo 1. Y dice la palabra del Señor: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Acá nosotros vemos en el capítulo 10 que este capítulo está dirigido al pueblo de Israel, pero también hay enseñanza también para nosotros. Y entonces el anhelo del apóstol era que el pueblo de Israel sea despertado también a la gracia de Dios, recibiendo ellos a Jesucristo como aquel que Dios había enviado para la salvación de todo el mundo. Entonces dice: porque le doy testimonio de que tienen celo, dice, de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Amén. Fíjese, Gloria a Dios. fíjese qué maravilloso lo que nosotros leemos acá. Entonces el apóstol le estaba queriendo provocar a celo a su pueblo. ¿A celo en qué sentido? A que ellos despierten a la gracia de Dios, a la justicia de Dios que Cristo había venido a manifestar en este mundo, ¿no? Y entonces dice: porque yo les doy testimonio de que tienen celo, pero no conforme a ciencia. Ellos eran celosos de las cosas de Dios, los israelitas, hasta hoy. Usted ve un israelita, como nos compartía la hermana ayer, y usted ve un israelita, y el israelita es muy celoso de sus prácticas, ¿no? Incluso nos compartía la hermana que ella había tenido contacto con personas israelitas, y que ellos, el día sábado era muy sagrado para ellos. Ellos no podían hacer ningún tipo de actividad en el día sábado, porque el día era el día de reposo, el día consagrado a Dios.
Fíjese. Pero acá el apóstol nos está llevando a nosotros que por medio de esa conducta que el israelita hasta hoy está intentando, entienda bien, está intentando mantener, él quiere alcanzar la justicia para con Dios. Pero la justicia no la alcanzamos por medio de la ley. No la alcanzamos a la justicia por medio de la ley, sino por medio de nuestro amado Señor Jesucristo. Por eso ignoran ellos. Ignoran la justicia de Dios, como dice en el versículo 3. Porque ignorando la justicia de Dios y procuran establecer la suya propia. Pero no solamente los israelitas. Aún en medio de nosotros, en medio del pueblo gentil, estoy hablando, hay situaciones o hay ocasiones donde se intenta establecer una justicia moral que nace de la carne para agradar a Dios, pero nada tiene que ver esa justicia con la justicia de Dios. O llevan a los hermanos a querer cumplir la ley. Amén. ¿No? Gloria a Dios. Cuando la ley ya fue cumplida, dice, ¿no? Fíjese. Gloria al Señor. Y acá dice, porque ignorando la justicia de Dios. ¿Y quién es la justicia de Dios? Jesús. Él es la justicia de Dios. Amén. ¿No? Gloria a y ellos Dios. ignoraban esto y ellos tenían celo de Dios, pero no conforme a ciencia, no conocían esto, rechazaban aquel que era la justicia de Dios. Fíjese que cuando Jesús vino a los israelitas, ellos le rechazaron. Estaban rechazando, como dice mi esposa, la misma justicia de Dios. ¿Y de dónde saca eso usted, hermano? Y nosotros podemos ir ahí a Romanos, a 1 Corintios, capítulo 1, versículo 30, donde nos dice la palabra de Dios que Cristo, nuestro amado Señor Jesucristo, nos fue hecho por Dios justicia de Dios. Alabado sea su nombre. Sí, dice, más por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Fíjese, sabiduría, justificación. No, Él nos fue hecho por Dios una justicia. Nosotros alcanzamos la justicia por medio de los méritos de Cristo, por medio de que Él pagó el precio por nosotros, amado hermano, hermana. Gloria a Dios. No somos justos por habernos mantenido fiel hasta hoy, o por haber guardado, o por haber cumplido, algunos de los mandamientos. La ley no vino para ser cumplida. La ley vino para el conocimiento del pecado en cuanto a nosotros. Pero fíjese lo que dice ahí en el libro de Mateo con respecto al Señor. Fíjese que Él sí vino con un propósito a este mundo. Fíjese, ahí mi esposa va a buscar el versículo y dice que Él no vino para abrogar la ley, sino que vino para cumplir. Fíjese, aleluya, gloria a Dios. 5. Mateo 5. Sí. 5:17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Fíjese. Gracias, Señor. Fíjese, hasta que todo se haya cumplido. Y ya se cumplió. Y ya se cumplió. ¿Y dónde se cumplió? En Cristo. Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Fíjese. Dios. Entonces, cuando nosotros, me voy a poner yo, ¿no? Cuando yo intento llevar a un hermano a cumplir la ley, lo estoy metiendo bajo maldición. Amén, de que lo estoy llevando a algo que es imposible, porque la ley ya se cumplió. ¿Dónde se cumplió? En Cristo. Gloria a Dios. Aleluya, Gracias. gloria a Dios. Qué descanso que trae esto, ¿no? Y sí, eso es maravilloso, Gracias, porque ahora Señor nosotros Jesús. obtenemos la justicia, Gloria a Dios. no porque nosotros cumplimos la ley, sino porque Cristo pudo satisfacer la justicia de la ley, y esa satisfacción que le llevó a Cristo a poder obtener la justicia, ahora eso nos alcanzó a nosotros, porque nosotros tenemos a Dios como vida dentro de nosotros y tenemos su propia justicia. Y todo esto es por la fe. Aleluya, gloria a Por eso Dios. es tan importante saber, no solamente saber lo que está escrito, ¿no? Ahí en Romanos 1, 16, 17, sino que hacerlo propio, tomarlo Amén. para nosotros. Gloria Mas a el Dios. justo por la fe vivirá. Y todo esto que nosotros estamos aprendiendo, que nuestros ojos se van abriendo a esta palabra, todo lo tenemos que llevar a la fe. Nosotros descansamos en la victoria que Cristo obtuvo. Que hay que cumplir nada, porque Cristo ya lo cumplió todo. Amén, gloria a Dios. Y Gracias, eso, como Señor dice mi Jesús. esposa, ¿no?
Y eso nos trae descanso a nosotros. Amén, Señor Jesús. ¿Dónde descansamos nosotros? Nosotros descansamos en la justicia de Cristo, en que Cristo ya obtuvo la justicia que era para nosotros. ¿Y cómo la obtenemos nosotros? ¿Por buena conducta? No, no la obtenemos por buena conducta. Volvemos a repetir. Intente usted cumplir uno de los requerimientos de la ley. De los 10 mandamientos. Fíjese, intente cumplir usted uno. Y no lo va a poder hacer. No lo va a poder hacer. Fíjese que el apóstol Pablo, ahí en el libro de Filipenses, dice que él en cuanto a la ley era irreprensible. ¿Vio? Exteriormente. Estamos hablando exteriormente. Ahí él enumera todo lo que él era en cuanto a la ley. Y dice que era irreprensible en cuanto a la ley exteriormente. Pero fíjese lo que termina exclamando el apóstol Pablo después. Vamos a leerlo desde el 1 para que los hermanos lo puedan entender. Filipenses 3:1. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Eso es otra de las cosas, ¿no? El descanso y el gozo en el Señor, hermano. Nosotros nos gozamos y nos regocijamos en el Señor. Claro, por eso dice la palabra que la vida del hombre no consiste en los bienes que posee. Amén. ¿No? Sino en la abundancia de los bienes que posee. No, nuestra vida depende del Señor. Nuestro gozo está en Él. Claro. No importa, a pesar de las adversidades, como tenemos todos, a pesar de las adversidades, de las dificultades, de los problemas, nuestro gozo está en Él. Amén, nuestro gloria a regocijo Dios. está en Él. Gloria al Señor. Claro, ¿qué trae el reposo? Gracias, Señor El reposo Jesús. trae gozo para nosotros. ¿Por qué? Y porque ya no hay nada que nosotros tengamos que hacer con respecto a este punto, ¿no? Ya no hay nada que tengamos que hacer nosotros para alcanzar la justicia. ¿Vio? ¿Y cómo alcanzamos la justicia? Por medio de la fe. Nos dice, ¿no leyó ahí mi esposa en Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17? Dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, dice, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Gloria a Dios. Entonces Gracias, nosotros alcanzamos Señor la justicia Jesús. por medio de la fe. ¿Por medio de la fe en qué? En el sacrificio de Cristo. Y entonces ahí está nuestro reposo. Ahí está nuestro gozarnos. Gloria a Dios porque Cristo alcanzó la justicia. Imaginen ser está bajo la ley. Amén. O querer cumplir. Como hablábamos con unos hermanos hace un tiempo, ¿no? Y decía, sí, yo trato de cumplir. No, hermano, eso trae condenación, eso trae maldición. Nos ponemos bajo maldición. Sí. Y qué difícil que es. Intente hacerlo, va a ver la carga pesada que está sobre nuestros hombros. Nosotros intentamos cumplir la ley, yo intenté cumplir la ley y era una carga tan pesada, pero vino Cristo. Gloria a Dios. Vino este conocimiento, vino este descanso, este reposo a nuestras vidas. Ahora somos libres. Aleluya. Gloria al Señor, gracias Señor Fíjese, Jesús. Él nos hizo libres. La hermana Ramona, ¿no? Yo tengo una deuda en el almacén y viene mi hermana y paga esa deuda. Y no, yo la quiero pagar igual. Gloria. Yo quiero pagar igual la deuda. No, yo voy a mi hermana, gracias que me pagaste la deuda. Y Amén. así con el Señor. Él vino a pagar la deuda que nosotros teníamos que pagar, la que teníamos delante del Señor. Y sin embargo, Él vino a pagar la deuda que nosotros teníamos. Gloria qué a Dios. reposo, hermano, qué descanso, qué regocijo. Por eso se hablaba la palabra el miércoles. Amén. En la reunión, ser rico para con Dios. Amén. Cuánta riqueza Dios nos ha dado, hermano. La paz, el descanso, el regocijo, cuántas riquezas. Y dice ese versículo que nos gusta tanto, que lo tenemos anotado por todos lados, ¿no? Como pobres, más enriqueciendo a muchos. Como no teniendo nada, más poseyéndolo todo. Gloria a Dios. Eso somos nosotros. Como no teniendo nada, más poseyéndolo todo. Tantas riquezas tenemos el Señor. Y dice Colosenses 1, ¿no? 3:1. Si pues haber resucitado con Cristo, poned la mira en las cosas de arriba. Amén. Y en la versión más antigua dice, permaneced en las cosas de arriba. Amén. Hemos alcanzado las cosas de arriba, hemos visto la riqueza que Dios nos dio. Permanezcamos ahí. Amén, gloria a Dios. Permanezcamos ahí, va a haber qué descanso, hermano. Es un descanso, una paz, una seguridad de lo que tenemos en Cristo. No, la ley ya fue cumplida. Amén. Por Él. Nosotros no tenemos que cumplir más la ley. Amén, gloria a Dios. Fíjese, Gracias, y eso Señor nos trae Jesús. descanso. Gracias, Señor. ¿Cuántos años? Gracias, ¿Cuántos Cristo años amado. nosotros en la religiosidad tratando de alcanzar la justicia de Dios? Tratando de satisfacer la justicia de Dios. Pero no lo podíamos lograr. No lo podíamos lograr porque no es algo que nosotros alcanzamos por medio de nuestro esfuerzo, la justicia de Dios, sino que fíjese, qué maravilloso, qué hermoso. Yo no sé si usted se puede gozar, hermano. Bueno, el pastor veo que se está gozando.
Pero yo no sé Gloria si a Dios, se puede aleluya. gozar que la justicia de Dios nosotros no la tenemos que alcanzar, sino que la justicia de Dios nos alcanzó a nosotros. Gloria a Y Dios. nosotros descansamos en esa Me justicia. maravilla tanto porque uno lo entiendo con total profundidad como deseo entenderlo, ¿no? Pero la poca luz que el Señor me va dando. Gloria a Dios. Nos va dando, Gloria a hermano. Dios. ¿Y por qué lo repetimos, lo recalcamos y queremos? Bueno, no somos nosotros lo que hacemos entender, es el Señor, es el Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo, como hablaba en Efesios. Que los ojos del entendimiento sean abiertos. El apóstol Pablo oraba por esto. Amén. Esos hermanos tenían amor, esos hermanos eran dadivosos, esos hermanos tenían tantas cosas. Gloria a pero Dios. los ojos de su entendimiento todavía no eran abiertos. Entonces no se podían gozar y regocijar acá, como les habla a los filipenses, ¿no? Otra vez os digo, regocijaos en el Señor. Gloria a Dios. ¿Y por qué nos regocijamos? Por estas cosas. Amén, hermano. gloria a Hemos Dios. sido libres de la ley del pecado. Hemos sido libres. Amén. Es algo maravilloso. ¿Y la libertad para qué? No como ocasión para la carne, sino para serviros por amor los unos a los otros. Claro, la deuda ya fue saldada, ¿no? Es maravilloso. Fue Mire, saldada. imagínense tener una deuda tan grande y no poder pagarla. Y viene alguien y la paga. Sí. ¿Qué siente usted? Siente un Sí, descanso qué maravilloso. terrible. Gloria al Señor. Y mucho Gracias, más el Señor descanso Jesús. sabiendo que aquel que pagó la deuda por nosotros fue nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Gracias, Señor. Y Él no la pagó de cualquier manera, amado. Eso es. Él la pagó con su sangre, Hasta la última gota. hasta la última gota. Gloria A Él al le Señor. costó su Gracias, vida. Señor Jesús. Y nosotros decir que todavía le debemos a Dios, es como decir que el precio que Cristo pagó no alcanzó para satisfacer la demanda que Dios tenía por la justicia que nos alcanzó a nosotros. ¿Vio? Y eso es terrible, hermano. Pero no lo decimos de una manera acusadora, sino que nosotros no lo entendíamos, así como tal vez muchos de ustedes no lo Gloria a Dios, entienden. gracias, Pero los Jesús. ojos del entendimiento, así como Dios abrió los ojos de nuestro entendimiento, por medio de aquellos instrumentos que Dios mandó, así hoy Dios estará abriendo los ojos de su entendimiento. Y usted se va a poder gozar, hermano. ¿Venir a la gracia para sentirse deudor de Dios? No, hermano. Nosotros hemos venido a esta gracia porque Cristo pagó el precio por nosotros. Porque Él compró la justicia para nosotros. ¿Vio? Ahora la justicia nosotros que hemos recibido, nosotros la hemos recibido por gracia. Alabado sea el nombre del Señor. Sí. Gloria ¿Vas a al leer Señor, algo ahí, hermano? sí. Gracias al Señor, ¿no? ¿Y por qué lo repetimos tanto, hermano? Porque vemos tantos hermanos que intentan cumplir la ley y se sienten hermanos sinceros, porque los hermanos sinceros son los que se sienten abrumados, se sienten con esa pesadez sobre sus hombros, porque no está para cumplir la ley. Nosotros tenemos que creer en lo que Cristo hizo y apropiarnos de eso. Sí. Él lo hizo por nosotros. Ahora nosotros somos la justicia de Dios en Él. Ahora fíjese Gloria que a Dios. Gracias, muchos Señor Jesús. hermanos, porque nosotros estamos hablando de los que tratan de satisfacer la justicia de la ley. Pero muchos hermanos se fueron de este mundo tratando de satisfacer la justicia de la ley y no habiéndolo podido lograr. Porque no es por medio de un esfuerzo humano que nosotros podemos satisfacer la justicia de la ley. Y tampoco se pudieron apropiar por falta del conocimiento de esta gracia. Y esos hermanos murieron entristecidos Es que tampoco podemos en su corazón. ¿Por qué? satisfacer la... No lo podemos hacer por causa de nuestra humanidad. Pero esos hermanos murieron entristecidos pensando que estaban en deuda con Dios. Pensando que estaban en deuda con Dios. ¿Sabe cuántos hermanos partieron de este mundo pensando que estaban en deuda con Dios por no haber podido satisfacer la justicia de la ley? Pero gracias al Señor, aleluya, gloria a Dios, que Cristo satisfizo la justicia de la Amén, ley. gloria a Dios. Y ahora esa justicia nos fue impartida a nosotros de pura gracia. Qué maravillosa. Dice hermano acá en amado. Hebreos 7:22. Bueno, por tanto Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que la muerte no debido a que por la muerte no podían continuar. Mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, que no se puede mover, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos, porque tal sumo sacerdote nos convenía. Amén. Gloria a Dios, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, Amén. que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer, primero sacrificio por sus propios pecados
y luego por los del pueblo, Amén. porque esto lo hizo una vez para para siempre, siempre. ofreciéndose a sí mismo. Fíjese qué maravilloso. Gloria a Dios. Lo voy a aclarar, hermano, porque ahí el pastor me lo aclara. Y es cierto, es así como dice la palabra del Señor. Ellos partieron de este mundo, Amén. intentando de alcanzar la justicia, ¿vio? Y no lo pudieron lograr. Pero ellos, lo peor que ellos murieron sin saber que la justicia los había alcanzado a ellos por medio de la fe. Porque como hablábamos al principio, el justo vive por medio de la fe, vive por medio de lo que Dios dice. Y Dios dice de todos nosotros, ¿de quién es cuando me refiero a todos nosotros? De todo lo que hemos creído. Y hay hermanos que han declarado con su boca, han creído en su corazón que Jesucristo es el Señor y que Dios le levantó de los muertos, pero después fueron enseñados de que no eran justos. Pero déjenme decirle a un hermanos hoy que están en vida, déjenme decirle que usted fue justificado por la fe, sin las obras de la ley, por medio de nuestro amado Señor Jesucristo. creyó. Si usted creyó, ¿no? Si usted le dejó entrar a Jesucristo como su Señor y Salvador en su corazón y le entregó toda su vida a Él, usted fue declarado justo, hermano amado. Y así aquellos hermanos que ellos murieron así en derrota, en el sentido de que ellos pensaron no haber alcanzado la justicia, ellos la alcanzaron cuando creyeron. Pero claro, fueron conducidos de una manera donde eran llevados a alcanzar la justicia por medio de las obras. Pero gracias al Señor que vino la gracia, esta gracia maravillosa, y nos hizo saber a nosotros que la justicia la alcanzamos por medio de la fe. Pero estabas leyendo ahí en el libro de Hebreos, En Hebreos, sí. hablando así. Porque tal sumo sacerdote en el 7:26 nos convenía. Sí, Santo, muy lleno. Santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados, porque él fue tentado en todo, pero sin pecado. ¿No? Él era la justicia de Dios. Cristo mismo era la justicia de Dios personificada y nos alcanzó a nosotros. Y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Aleluya, gloria a Dios. Gracias, ¿Vio? Señor Jesús. ¿Vio, hermano amado? Yo no sé si usted se puede gozar, pero nosotros alcanzamos la justicia por medio del sacrificio, por medio de creer en el sacrificio de Cristo, el cual, como dice acá la palabra, no era como el del Antiguo Testamento, que tenía que renovarse el sacerdocio, que tenía que renovarse el sacrificio. No, dice que Él entró una sola vez como sumo sacerdote y una sola vez y para siempre se ofreció a sí mismo Gloria en a Dios, sacrificio por gloria a todos nuestros Dios. pecados. Fíjese, y por medio de ese sacrificio nos alcanzó la justicia a nosotros. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Gracias, Señor Fíjese Jesús. qué maravilloso, hermano amado. Y esto a nosotros nos trae descanso. Esto nos trae. Por eso muchas veces hablamos con los hermanos que todavía no alcanzaron este conocimiento y ellos nos dicen a nosotros, ¿cómo vos podés vivir en tanta paz? Porque este conocimiento, que no solamente es un conocimiento, sino que llega a ser una realidad en nuestra vida, nos trae paz y nos trae descanso. Pero no solamente eso, sino que dice, pero yo no puedo vivir con tan, así como decís, ¿no? Con tanta paz. Porque yo no puedo cumplir toda la ley. Nadie puede. Nadie yo puede. tampoco puedo cumplir toda la No. ley. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Nadie puede cumplir la ley. Por eso vino Cristo. Si no, Fíjese. ¿para qué va a venir Cristo si nosotros podíamos cumplir la ley? Amén. Pero porque no podíamos, vino Él. Claro, hay que ver, Gracias, hay que Señor ver, Jesús. hay que ver cuál era el fin de la ley. El fin de la ley era el conocimiento del pecado para el hombre. Por eso el hombre no podía ser justificado por medio de la ley. Pero fíjese qué maravilloso, que como leíamos en el primer versículo, que leímos de ahí de Romano, dice ahora que el fin de la ley es Cristo. Gloria a Dios. ¿Y por qué el fin de la ley es Cristo? Porque en Cristo vino a manifestar esa justicia, en Cristo se manifestó esa justicia que la ley demandaba y que la pudo satisfacer. Entonces ahí se terminó para nosotros la demanda de la ley en cuanto a justicia de parte de nosotros. ¿Y ahora en qué justicia vivimos nosotros? En la que Cristo nos dio.
En esa justicia vivimos. Como dice ahí en el libro de Romanos, en el capítulo 5, versículo 1, dice, justificados pues por la fe, dice, tenemos paz para con Dios. ¿Por qué hay paz en nuestro corazón? Porque la justicia de Dios nos alcanzó a nosotros. ¿Cómo nos alcanzó? Y dice, por medio de la fe. Por medio de la fe. Y por medio de la fe, quiere decir que por medio de haber creído. Me dijo una vez un hermano, me dice, pues, pero yo creí, entonces eso es una obra. Y no, porque la palabra de Dios dice por medio de la fe, y esto no es de vosotros, dice, pues es un don de Dios, para que nadie se gloríe. Amén, Así que fíjese que nada es nuestro, todo provino de Dios. Nosotros dispusimos nuestro corazón al creer en el sacrificio de nuestro amado Señor Jesucristo y todo nos alcanzó. La salvación, la justificación, la vida eterna, el perdón de nuestro pecado, todo eso nos fue dado a nosotros por fe. Por fe, por haber creído a lo que Dios decía de nosotros en su palabra. Por eso, hermano amado, ¿en qué justicia vivimos nosotros? En la que Cristo nos dio. Vivimos en Cristo porque Él también es nuestra justicia, Gracias, dice Señor la palabra Jesús. del Señor. Gloria a Alabado Dios. sea el nombre del Señor. Sí, no sé, querías... No, ahí donde vos decías, ¿no? En el 5.1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Fíjese qué maravilloso, hermano. Yo no sé si usted puede gozarse, si usted puede descansar en esto, qué maravilloso. Ahora nosotros descansamos en esa obra tan maravillosa que Cristo hizo para nosotros en la cruz del Calvario. ¿Y qué no hay que hacer más nada, hermano? Y para alcanzar la justicia, no. Para alcanzar la justicia, no. Ahora nosotros tenemos que vivir en esa justicia. ¿Y cómo vivimos en esa justicia? Y rindiéndonos todos los días. Y cuando nosotros nos rendimos, esa justicia se manifiesta en nosotros. ¿Y qué es esa justicia? Dios en nosotros como vida. Qué maravilloso, hermano. Qué maravilloso. Fíjese. Gracias, Fíjese de lo que nos estaríamos perdiendo si quisiéramos alcanzar la justicia por medio de la ley. Fíjese. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Romanos 8.3 dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Y siempre lo decimos, ¿en qué carne? En la carne de su Hijo. Amén. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, no por nosotros. Amén. Eso es otra de las cosas que nosotros no entendíamos antes, ¿no? Y la hermana siempre dice, regocíjense, hermanos, estén gozosos. Y en otro tiempo, cuando no entendía estas cosas, decía, ¿y de qué me voy a gozar? No sabe los problemas que tengo. Pero nos gozamos en esto, en lo que Cristo hizo por nosotros, en el descanso que nos trajo saber esto. Y entonces todas las otras cosas, no tenemos problemas, seguimos teniendo problemas, pero queda en segundo plano. Y no solamente eso, no como la canción que cantábamos, ¿no? Más grande que lo que has creado, ¿no? ¿Y qué es lo más grande que lo que ha creado el Señor? Que Él nos salvó, pero no solamente eso, sino que metió su vida dentro de nosotros y que ahora Él vive su vida en nosotros, en estos vasos de barro. En estos vasos de barro. Gloria a Dios. Si nos miramos a nosotros mismos, lo volvemos a repetir, porque es tan hermoso, ¿no? Verlo de esa manera, ¿no? Si nos miramos a nosotros mismos, no nos elegimos, hermano. Mírese usted en su carne y va a ver cómo no se elige a usted mismo. Sin embargo, el Señor nos eligió. Y nos introdujo en el cuerpo de su Hijo. Aleluya. Somos parte ahora del cuerpo Gloria de a Dios. Qué y no maravilloso. solamente eso, lo esperamos al Señor. Amén. Esperamos su venida. Nos va a hacer su esposa, somos su esposa, ¿no? Gloria al Señor. Tantas de estas cosas, ¿no? Que todavía no las podemos comprender en su totalidad, con tanta profundidad, ¿no? Pero ese poquito de velo que se corrió, cuánto gozo nos trae a nosotros, ¿no? Qué maravilloso, ¿no? Y descanso. Qué maravilloso, porque así como hablaba mi esposa, ¿no? Esa justicia nos alcanzó a nosotros. Nos libró del poder, de la culpa, del pecado. Nos libró del destino que nosotros teníamos. Nos introdujo en el cuerpo de Cristo. Nos hizo partícipe de su vida. Gracias, Señor Jesús. Y ahora nos está preparando para ir a nuestro destino final.
Nos está preparando para ir a nuestro destino final. ¿Y cuál es nuestro destino final? Ser la esposa de Cristo. Amén, Señor. Y dice que la vestidura de la esposa, dice, son las acciones justas de los santos. Fíjese. Entonces ya estamos hablando de la justicia ya hecha una realidad. No solamente como provisión, sino como vida práctica en nosotros. Y eso es maravilloso, hermano. Gracias, Señor. Eso es maravilloso. Jesús, gloria a Dios. Maravilloso. Por eso el entender estas cosas no es de la mente natural. No es de la mente natural. Vio no que la puedo nosotros entender. agarramos la Biblia y leemos. Y pensaba en lo que el pastor muchas veces nos contaba, ¿no? Que dice, a mí me hablaron de la justificación y yo agarraba la Biblia y leía y me maravillaba, aunque no entendía, pero me maravillaba. Pero cuando los ojos del entendimiento fueron abiertos por el Espíritu, se pudo gozar. Y así nos pasó a nosotros. Amén, gloria a Dios. Como decía mi Gracias, esposa, el Señor velo Jesús. se cayó y es como Amén, Señor. que ahora veíamos, y yo lo relaciono con lo que mi esposa me decía, cuando yo tenía mis anteojos viejos, yo podía ver los paisajes, póngale. Pero cuando me hice los anteojos nuevos, no solamente que podía ver el paisaje, sino que podía ver el contorno de los árboles, podía ver las hojas, y así cuando la gracia se manifiesta en nosotros, las cosas que el Señor nos muestra, nos lleva a glorificar su nombre. Amén, gloria a Dios. Como aquellos que entraron en la tierra prometida y se posicionaron en la heredad de Judá. Las cosas que ellos pudieron ver de allí, de dónde el Señor los sacó y cómo el Señor los sacó, los llevó a alabar y glorificar el nombre del Señor. Y a buscar ir más Por eso adelante. Judá viene primero. Fíjese. ¿No? Alabanza. Alabamos a Dios por todo lo que Él hizo. Aleluya, No, gloria a al Dios. Señor. Fíjese qué De dónde nos maravilloso. sacó, a dónde nos trasladó ahora a ser hijos de Dios. Y no solamente eso, ser herederos con Cristo, ser herederos de Dios juntamente con Cristo, coherederos con Cristo, ¿no? Irnos a las bodas, esperarlo al Señor en el aire, ¿no? Para estar siempre con el Señor y después venir a derramar los juicios juntamente con Él. Aleluya, gloria a Todas Dios. estas cosas de donde Dios nos sacó y donde nos introdujo. Y por eso todas las dificultades que pueden venir a nuestras vidas, ¿qué son ante todo eso? Dice que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y ahí está nuestra mente, y ahí está nuestra vida. Ahí están nuestros ojos puestos en las cosas de arriba. Fíjese, gloria a Dios, Gracias, qué por maravilloso. eso podemos gozarnos, venir al Evangelio para seguir tristes, para seguir afligidos, amargados. No, hermano, no. Venimos al Evangelio para regocijarnos en el Señor. Fíjese qué maravilloso. Y sí, si no venimos a la gracia para gozarnos, ¿para qué vamos a venir? Gloria Pero fíjese, hablando de la justicia que nos fue impartida a nosotros, ¿no? Y el apóstol Pablo ahí, mi esposa leía en el capítulo 3 del libro de Filipenses, ¿no? Fíjese lo que dice más abajo. Y el apóstol Pablo en el versículo 8 dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida. Él estaba hablando, renombrando todo lo que en el judaísmo lo hacía ver con una justicia exterior. Él era un hombre intachable, irreprensible, dice. En cuanto a la ley era irreprensible, exteriormente. Fíjese. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. ¿Qué es lo que perdió? Todo lo que estaba arriba. Todo lo que estaba arriba. Circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreo. En cuanto a la ley fariseo, sabemos que los escribas y fariseos eran maestros de la ley en aquel tiempo, ¿no? En cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia, que es por la ley irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida. En otra versión dice como estiércol, ¿no? Sí. Ahí donde dice basura, ¿no? Como pérdida por amor de Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura, ahí está la palabra, para ganar a Cristo, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Fíjese, no teniendo mi propia justicia que es por la ley. Y tenía de qué jactarse el apóstol Pablo. Fíjese,
Pero dice, y ser hallado en Él. ¿Y dónde queremos ser hallados nosotros? En Cristo. Amén, Señor Jesús. Si usted me quiere amén. conocer a mí, quiere conocer la justicia que se manifiesta a través de mí, entonces tiene que buscarme en Cristo. Si usted me busca en la carne, en mi carne no hay una vida justa que se manifieste. No, hay mucha imperfección en mi carne. Pero en Cristo no. En Cristo no. Por eso dice, y ser hallado en Él, dice. ¿Cuál era el fin? Ser hallado en Él, dice, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la justicia que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, dice. Fíjese, pero dice, y ser hallado en Él. Entonces, ¿cuál es nuestra mayor preocupación en este último tiempo? Ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, sino aquella justicia que nos fue impartida por la gracia y la misericordia de nuestro amado Señor Jesucristo, la cual Él ganó en la cruz del Calvario para nosotros, para nosotros. Él vino a hacer la justicia de Dios. Porque Él era el único que podía satisfacer las demandas de la ley. Fíjese. Por eso dice, un sacerdote así nos convenía. Amén. Santo, inocente, apartado de los pecadores. Nos convenía. Fíjese. ¿No? Y Él fue el único que pudo satisfacer las demandas de la ley. Por eso nosotros descansamos en Él. Fíjese qué maravilloso. Y Gracias, eso Señor es para Jesús. gozarse, hermano. Gloria a Dios. Es para gozarse, que esa justicia nos haya alcanzado a nosotros, es maravilloso. Y es por la fe. Piensen estas cosas, hermano, Es y por va a la ver fe. cómo su vida es otra. Mediten estas cosas, lea, dice ahí en Efesios, leyendo lo cual podéis entender. Leamos la palabra, hermano, busquemos en el Espíritu poder leer la palabra y va a ver cómo nuestra vida es otra. Las preocupaciones que están a nuestro alrededor pasan en segundo plano y toda nuestra vida está concentrada ahí. Abrimos la palabra de Dios y sale tanta luz de ahí y la queremos toda. No queremos que se nos escape nada de eso, ¿no? Gloria al Señor Sí, también sí. por los hermanos que Él ha constituido, dice en Efesios 4:11. Amén. ¿No? Que Él constituyó, que nos trajeron esta palabra de verdad. ¿Cuánta resistencia hemos hecho? ¿No? Cuánto hemos resistido a esta palabra, pero el amor de Dios fue mayor, la misericordia de Dios fue mayor, ¿no? Toda esta paciencia que les ha dado a estos hombres, ¿no? Que a nuestro pastor, ¿no? Que para que nos traiga esta palabra y para que el Señor pueda abrir nuestros ojos, ¿no? Y que el Señor pueda abrir los ojos de aquellos que todavía no han abierto. ¿No? Y siempre pienso, ¿no? Que si lo pudo hacer con nosotros, lo puede hacer con todos. Amén, Con gloria todos a Dios. aquellos que creemos, con todos aquellos que estamos, como dice la hermana Ramona, siempre sinceramente equivocados. Y yo estaba sinceramente equivocada. Yo era ciego, mas ahora veo. Aleluya, gloria a al Señor. Dios. Gracias, Fíjese qué Señor maravilloso. Jesús. Fíjese, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Dice Hebreos 10:11. Sí. Pero Cristo, fíjese qué maravilloso, hermano. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Y de aquí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque por una sola ofrenda, dice, hizo perfectos una sola vez y para siempre a los santificados. Para Fíjese, siempre. Para siempre, fíjese. Gloria a Dios, La justicia gloria que a Dios nos Dios. otorgó en Cristo es para siempre, hermano. Y es algo que no se puede manchar, es algo que no se puede tocar, es algo que no se puede inmutar, no va a cambiar. Fíjese. La justicia de Qué Dios. maravilloso, Gloria a qué Dios. maravilloso. Gracias, Y eso Señor nos trae a Jesús. nosotros un descanso. Gracias. Nos trae un Señor. reposo. Por eso dice la palabra de Dios en el mismo libro de Hebreos, dice, aquel que ha entrado en el reposo de Dios, ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Fíjese, maravilloso ese Gracias, versículo. Señor Jesús. Fíjese, porque 4:10. sí, dice, porque el que ha entrado en el reposo, en su reposo, porque viene hablando más arriba, ¿no? Porque en el 8 dice, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras como Dios de la suya. ¿Vio? Ha reposado. Dice, el que ha entrado en su reposo. Y nosotros hemos entrado en el reposo de Dios. ¿Cuándo hemos entrado? Cuando creímos.
¿Vio? ¿No dijo el Señor, vení a mí todos los que estéis cargados y trabajados y yo os haré descansar? Y cuando nosotros creímos, entramos en el reposo del Señor. Y entonces el Señor nos hizo descansar de nuestras obras así como dio de la suya. ¿Vio? De esas obras que nos tenían fatigados y nos tenían cansados, ¿vio? De querer alcanzar la justicia y el favor de Dios. Y nunca lo hubiéramos podido alcanzar. Nunca. Querer agradar a Dios por medio de las obras, ¿no? Fíjese cuántas personas en este mundo que no tienen al Señor en su corazón, que no tienen al Señor, y ellos intentan agradar a Dios, con buenas conductas, con buenos pensamientos, con buenas tradiciones, pero no lo pueden lograr, no lo pueden alcanzar, porque para alcanzar la justicia de Dios, ellos tienen que recibir a Jesucristo como su Señor y Salvador, como fue con nosotros. Por eso, hermano amado, este es el último tiempo. Este es el último tiempo y sobre todo es el tiempo de gracia. Pero así como acabaron las otras 5 dispensaciones, también va a acabar esta dispensación de la gracia. Porque después queda otra dispensación. Pero también va a acabar esta dispensación de la gracia. Por tanto, amigo, usted que nos escucha, usted que está allí escuchando esta palabra, el Señor le invita a usted que usted entre en su reposo. Que usted pueda alcanzar esta justicia, que usted deje de obrar, deje de intentar satisfacer a la ley de Dios o satisfacer a Dios para alcanzar su justicia, deje eso. Cristo ganó la justicia, que era el satisficio, aquella justicia que Dios demandaba, Él la satisfizo para nosotros. Para que nosotros nos pudiéramos apropiar de esa justicia por medio de la fe. Y aquellos que han creído ya entraron en su reposo. Aleluya, gloria a Dios. Gócese, no se aflija por algo que no puede alcanzar, por algo que no puede cumplir. No está para nosotros eso. Amén. Estaba y Cristo ya lo hizo. Él satisfizo la demanda de la ley totalmente, Amén. En su plenitud, como dijo, consumado es. Ya estaba todo hecho. No hay nada más por hacer. Si usted creyó, ya entró en su reposo. Gócese en eso, regocíjese en eso. Amén. Esté feliz, contento en eso. Usted ya entró en su reposo. Es Amén. algo maravilloso. Gloria a Dios. Reposar de las obras. ¿Sabe lo que es? Ya no tener que obrar más, esforzarse más, querer cumplir, querer alcanzar. Ya está todo. Ya Cristo lo hizo todo. Amén. Nosotros Gloria a Dios. solamente descansamos en eso, en lo que Él hizo. Creemos. Es hermosa esta palabra del Señor, esta palabra de gracia. Y esto me hace acordar a cuando nosotros llegamos. Bueno, en vos fue más impactante tal vez que en mí, por cuanto de dónde el Señor te sacó. Pero cuando nosotros llegamos a este camino de gracia, el pastor nos decía a nosotros, y nosotros le decíamos, ¿qué tenemos que hacer ahora, pastor, para agradar a Dios? Y el pastor nos decía a nosotros, ahora usted tiene que descansar. ¿Tenemos que descansar? ¿No tenemos que hacer nada para agradar a Dios? No, ahora usted tiene que descansar. Tiene que agarrar una silla y sentarse y descansar. Y apropiarse de todo lo que Cristo ganó para usted por medio de su sacrificio. Apropiarse, hacer propio, no ¿Vio? hacerse... Apropiarse, tomar de todo aquello, ¿vio? Por medio. ¿Y cómo me apropio de todo eso? Y por medio de la fe. Creyendo que Cristo ya lo ganó para usted. Pero no tengo que hacer nada, no, este es el tiempo de descanso. Por eso, que usted busca ahí a través de la página de YouTube, en una de las predicaciones que nosotros subimos, usted va a encontrar una predicación que se titula Sentado, anda y está firme. Y lo primero que hace el cristiano cuando entra en este camino de gracia es sentarse. Es sentarse. ¿Por qué nos tenemos que sentar? Porque ya venimos trabajados de allá, del mundo, de la ley, de la religiosidad. Venimos trabajados. Y ese trabajo nos agotó a nosotros. Y no se produjo nada en nosotros que pudiera alcanzar la justicia de Dios. Entonces Dios nos introduce por medio de su gracia a esta justicia. Nosotros nos la apropiamos por medio de la fe y entonces descansamos en ella. Por eso relacionábamos la justicia de Dios con ese versículo que tocábamos de ahí de Hebreos capítulo 4, donde dice, el que ha entrado en el reposo del Señor ha reposado de sus obras como el Señor de la suya. Entonces, usted hermano amado, hermana, usted que nos escucha, usted amigo que nos escucha, usted que ha entrado,
en este camino, usted Por medio de la fe. que ha entrado en la gracia por medio de la fe, usted ahora tiene que reposar. Usted tiene que reposar. ¿Y qué más tengo que hacer? Y tiene que alimentarse de toda la provisión que Dios le da en Cristo. ¿Vio? Para poder mantenerse firme después, cuando llegue el momento, y después usted recién ahí va a poder andar como un nuevo hombre, como una nueva creación. Pero lo primero que usted tiene que hacer es descansar. Entrar en ese reposo que Cristo ganó para nosotros. Alabado sea su nombre. Y reunirnos, ¿no? Con aquellos que ya hemos entrado en el reposo. El deseo, ¿no? Hay una canción, el himno 50, ¿no? Que dice bienvenidos, bienvenidos. Aleluya. Qué hermoso, hermano. Tantas veces lo hemos cantado, ¿no? Y antes no lo entendíamos y lo cantábamos como un himno más. Lo cantábamos pesadamente, fíjese. Señor Jesús. Pesadamente, Gloria a decíamos, Dios. otra vez este himno, pero A veces cuando entendemos algo no queremos salir de ahí. pero fíjese, la palabra misma nos dice, cantaré con el Espíritu. Sí, cantaré con el Espíritu, pero también cantaré con el entendimiento. Y entonces cuando el Señor abre los ojos de nuestro entendimiento y entendemos no solamente lo que estamos hablando, sino lo que estamos cantando, entonces nos gozamos. Y por eso ahora nos podemos gozar de este himno maravilloso, ¿no? Con gran gozo y placer nos volvemos hoy a ver, nuestras manos otra vez estrechamos. Se contenta el corazón ensanchándose de amor, todos a una voz a Dios gracias damos. Dice después, hasta aquí Dios ayudó, ni un momento os dejó, y a nosotros os volvió bienvenidos. El Señor acompañó, del peligro os guardó, su presencia amparó, bienvenidos. Dios nos guarde en este amor para que de corazón, consagrados al Señor, le alabemos. En eterna reunión no habrá separación, ni tristeza ni aflicción, bienvenidos. Con gran gozo y placer nos volvemos hoy a ver. Aleluya, gloria a Dios. Fui a ver a mi hermana, hacía 4 años que no veía a mis hermanas en Córdoba, ¿no? Y a mi mamá y a mi hermano. Y cuando los vi, un gozo, hermanos, de verlos, un deseo de verlos. Y así con nuestros hermanos, más Amén. con la familia de la fe, ¿no? Con gran gozo y placer nos volvemos hoy a ver. Nuestra mano otras veces estrechamos. Se contenta el corazón ensanchándose de amor, todos a una voz a Dios, gracias damos. Aleluya, gloria a Gloria al Dios. Señor. Antes nos preguntaban, ¿cuántos somos acá? Y yo contaba, y somos 10, 15, 20. No, somos uno. Amén, Gloria al Dios. Señor. Y dice, en eterna reunión, no habrá separación, ni tristeza, ni aflicción, bienvenido. Amén. Allá vamos a estar todos juntos. Allá vamos a estar todos reunidos. Gocemos acá lo que vamos a hacer allá. Eso es lo que tenemos Amén, que hacer, ¿no? gloria a Dios. Reúnase con sus hermanos, gócese con sus hermanos, desee, dígale bienvenido, decíamos el otro día, no solamente en la iglesia, en nuestras casas, en nuestras vidas, nuestros hermanos. Gocémonos juntamente con ellos porque alabamos a Dios. Todos juntos nos reunimos a alabar al Señor. Aleluya. ¿No? Hasta aquí Dios nos ayudó, ni un momento os dejó. Él es el que nunca nos deja. Nosotros fallamos, hermano. A veces deseamos ir a ver a alguien, no lo hacemos, no logramos hacerlo. Y pienso muchas veces que Dios lo permite de esa manera, para que podamos decir, hasta aquí Dios ayudó, ni un momento os dejó. Amén. El Señor ni un momento los deja, hermano. Por eso vamos a reunirnos, hermano. Venga, acérquese a la iglesia. Aquellos que han estado con nosotros y que no están, o que se han perdido de algunas reuniones, venga a la congregación, reúnase con su hermano, alabe al Señor con su hermano. Allá en la eternidad vamos a estar todos juntos y no va a haber separación. Así que podamos hacerlo ahora. El Señor nos da esta oportunidad de poder hacerlo, ¿no? Gracias al Señor. Antes no entendíamos y cantábamos esta canción, bueno, con alguno que venía, bueno, pero ahora la cantamos con entendimiento, no solamente por cantarla, sino con entendimiento. Le damos tantas gracias al Señor, hermano, de los hermanos que se van añadiendo, de los hermanos que van permaneciendo, no solamente añadiendo, sino que van Amén, permaneciendo. gloria a ¿no? Dios.
Amén, amados hermanos. Gracias le damos al Señor por todas estas cosas. Gracias, Y Señor Jesús. le alentamos, hermano. Le alentamos a que usted siga adelante. Amén. Gloria Siga a Dios. adelante, levántese, hermano. Como decía nuestra hermana Ramona, y si usted se cayó, y bueno, levántese, sacúdase el polvo y siga corriendo la carrera. Si se desvió, vuélvase, sí, y entre nuevamente en el camino y siga corriendo la carrera. ¿Sabe cuándo se va a acabar la oportunidad? Cuando la trompeta suene. Mientras tanto hay oportunidad para volverse, hermano. Amén, gloria a Dios. Gracias le damos Gracias, al Señor. Jesús. Saludamos a todos los hermanos que nos estuvieron escuchando. A Mari, nuestra amada hermana. Al hermano Al César. hermano César, que hace mucho que no vemos. Amén. A la hermana Ana. A nuestra hermana Ana, a nuestro hermano Pablo Ezequiel. Señor Amén, bendiga su gloria a vida. Dios. Y a todos los hermanos que nos han Gracias, escuchado. Señor Nuestro Jesús. amado pastor que estuvo ahí escuchándonos y ayudándonos también. Gracias, El Señor bendiga, amados hermanos. Y piensen estas cosas. El Gracias, Señor está cerca. Y mi esposa decía con respecto a los hermanos, ¿no? ¿Cuántos hermanos hay en la congregación? ¿Cuántos somos en la congregación? Y no somos 20, somos uno. Gloria a Dios, aleluya. Y Gracias, Señor. yo voy a algo más. ¿Cuántas iglesias hay en Casanova? No hay muchas iglesias, hay una sola iglesia. Amén. ¿Vio? Entonces, ¿dónde está el asunto? ¿En la unidad? No, en la unidad no está el asunto, porque la unidad ya la hizo el Señor. El asunto está en la unanimidad. ¿Vio? Y ahí ya nos involucra a todos. ¿Vio? Solícitos en guardar esa unidad, ¿vio? Esa unidad que hizo el Señor. ¿Y cómo la guardamos? Y congregándonos todos juntos. El día de culto, alabando y glorificándonos, glorificando al Señor, ¿vio? Rindiendo nuestras vidas, nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios con nuestro culto racional. Y entonces no solamente que le estamos declarando al Señor, sino que también le estamos declarando, porque acuérdese que tenemos grandes nubes de testigos, le estamos declarando a ellos que en Cristo somos uno. Amén, El Señor bendiga su vida, hermano. Vamos a estar orando y ya nos vamos a estar despidiendo. Padre amado, te damos gracias, Señor, por esta palabra. Te pedimos, Señor, que tú bendigas la vida de los hermanos, Señor, y de las personas que nos han estado escuchando, y que esta palabra pueda ser de bendición para ellos. Ponemos todas estas cosas en tus manos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga más.